¿Alguna vez notaste que cuando visitas Japón casi nunca ves personas sin hogar? No ves favelas, ni barracas, ni gente pidiendo dinero en la calle. Todo es limpio, organizado, parece perfecto. Da la impresión de que la pobreza simplemente no existe. Pero la verdad es muy distinta. Japón sí tiene personas pobres, miles de ellas, solo que son invisibles. El gobierno creó un sistema tan eficiente para esconder la pobreza que la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de que existe. Hoy voy a profundizar en este tema y mostrarte un lado de Japón que ellos no quieren que tú veas. Personas sin hogar empujadas hacia periferias lejanas, ancianos de 80 años que siguen trabajando porque no tienen dinero para vivir, gente que vive en cuartos de 3 metros cuadrados sin espacio ni para acostarse. Y vas a descubrir cómo Japón consigue hacer que todo eso desaparezca de la vista de todo el mundo. Mi nombre es Simon, este es Rota Asiática y bienvenido al lado invisible de Japón. ¿Por qué tenemos esa impresión de que Japón no tiene pobreza? Cuando visitas el país, normalmente vas a Tokio, paseas por Shibuya, Shinjuku, Harajuku, visitas templos en Kioto, comes algo diferente en Osaka. Y todo lo que ves es perfección. Calles impecables, todo funcionando perfectamente, tecnología por todas partes. No ves mendigos, no ves favelas, casi no ves basura en las calles. Nada que indique pobreza. Y luego vuelves pensando, wow, Japón es otro mundo, resolvieron todos los problemas sociales. Pero lo que viste es exactamente lo que ellos quieren que tú veas. El país es experto en construir esa imagen. El gobierno, la sociedad, todo el mundo trabaja para mantener esa visión. Para Japón, la reputación internacional es muy importante. Necesitan ser vistos como el país más limpio, más organizado y más avanzado del mundo. Y admitir que existe pobreza sería admitir fallas en el sistema. Y eso no es aceptable. Ahora vamos a los números reales. Cerca del 15% de la población japonesa vive por debajo de la línea de pobreza. Eso es casi 20 millones de personas. Una de cada 6 personas en Japón es pobre. Pero tú nunca viste a esa gente, ¿verdad? Porque normalmente la retiran de tu vista. Y te voy a explicar cómo funciona. Si hay tanta gente pobre, ¿dónde están las personas sin hogar? En Japón existen operaciones de limpieza urbana, en las que la policía y funcionarios municipales sacan a los mendigos de las áreas centrales y turísticas. Antes de las Olimpiadas de Tokio 2020, esto empezó a ocurrir con mucha más frecuencia. El gobierno no quería que los turistas del mundo entero vieran personas sin hogar. Hicieron operaciones masivas, retiraron a cientos de personas que vivían en parques, estaciones de tren o bajo los puentes. ¿Y a dónde fueron? A lugares donde nadie los ve, debajo de puentes en barrios alejados, túneles abandonados, parques periféricos que los turistas nunca visitan. Incluso hay 2 barrios en Japón que son prácticamente guetos, pero de los que casi nadie habla. El primero es Sanya, en Tokio. Es un barrio de trabajadores temporales y personas sin hogar. Está lleno de hoteles baratos, con cuartos muy pequeños y apretados. Las calles son sucias, hay mucho alcoholismo y gente desesperada. Es un lugar complicado, pero no aparece en ninguna guía turística. El gobierno prefiere fingir que no existe. El segundo es Kamagasaki, en Osaka. Probablemente es aún peor. Es la mayor concentración de personas sin hogar de todo el país. Trabajadores diarios que ganan muy poco, edificios superpoblados. Es básicamente una favela, pero al estilo japonés. No tiene barracas de madera como en Brasil, pero la pobreza es la misma. Y también existe el fenómeno de las personas que viven en lugares abiertos 24 horas, como los cybercafés. Ellos alquilan una cabina minúscula para pasar la noche. Y como no tienen un domicilio fijo, no consiguen un empleo formal. Quedan atrapados en un ciclo, trabajan en pequeños servicios, ganan poco, gastan todo en el cybercafé y al día siguiente todo empieza de nuevo. Hay otro factor importante, en la cultura japonesa, ser pobre es visto como algo muy vergonzoso. Por eso los propios mendigos se esconden. No los ves durante el día, suelen salir solo cuando las calles están vacías, y durante el día, permanecen ocultos en lugares donde nadie pasa. La sociedad los ignora completamente, las personas ven a un sin hogar y desvían la mirada, pretendiendo que no existe. Reconocer su existencia sería admitir que Japón tiene problemas serios, y eso es algo que nadie quiere hacer. Ahora, hay algo importante que necesitas entender, la pobreza en Japón es diferente de la pobreza en otros países, y justamente por eso es tan invisible. Cuando pensamos en pobreza, normalmente imaginamos casas de madera, niños descalzos en la calle. Pero en Japón no funciona así. Los pobres japoneses no parecen pobres a los ojos de un extranjero, se visten de forma limpia y ordenada porque la vergüenza cultural es tan fuerte que, incluso sin dinero, hacen todo lo posible por mantener las apariencias. Todo es discreto y silencioso.
La pobreza ocurre detrás de puertas cerradas, en apartamentos diminutos, en lugares que casi nunca ves. Y eso es peligroso, porque cuando la pobreza es invisible, nadie habla de ella, ninguém presiona al gobierno para resolverla, y es como si el problema no existiera. Pedir ayuda es considerado extremadamente humillante, al punto de que mucha gente prefiere literalmente morir de hambre antes que pedir limosna. Hay familias enteras viviendo casi en miseria sin contárselo a nadie, ni vecinos ni amigos saben de su situación. Otro fenómeno común es el de los trabajadores pobres, personas que trabajan en 2 o 3 empleos y aún así no consiguen pagar las cuentas. No logran salir de la pobreza, no pueden pagar un alquiler decente, y viven al límite todo el tiempo. Japón tiene millones de empleos temporales que pagan muy mal. Trabajas todo el día, te matas de trabajar, y al final del mes tu salario no cubre ni lo básico. Pero como sigues empleado, no apareces en las estadísticas de pobreza o desempleo. La realidad es que esa persona sobrevive comiendo fideos instantáneos y viviendo en un cuarto minúsculo, un cuadrado sin condiciones dignas, pero como tiene un trabajo, se vuelve invisible para la sociedad. Cuando hablamos de pobreza en Japón, tampoco podemos ignorar lo que está ocurriendo con los ancianos. Esta es una de las partes más tristes. Japón tiene un gran número de personas mayores viviendo en pobreza, y el sistema de pensiones es totalmente insuficiente. Muchos ancianos reciben beneficios que no cubren ni el alquiler, así que se ven obligados a seguir trabajando. Y no estamos hablando de trabajar hasta los 65 o 70 años, sino de personas de 80 o incluso 85 años que continúan trabajando, porque, si no lo hacen, no comen. Hay abuelitos en obras de construcción, ancianos en fábricas, en turnos nocturnos, limpiando baños, vendiendo periódicos de madrugada. Es algo muy triste de ver y su final, muchas veces es igual de triste. Ya hice videos completos sobre este tema y te los voy a dejar en pantalla para que los veas después. En algunos casos, el gobierno crea empleos que son prácticamente inútiles. Si has visitado Japón, quizás ya lo notaste, hay personas trabajando en funciones que no tienen mucho sentido. Hay trabajadores parados en los cruces señalando hacia dónde deben ir los carros, aunque ya existan semáforos y señales suficientes, pero allí está un señor con una banderita solo para que conste que tiene un empleo. Hay guardias vigilando lugares donde no hace falta vigilancia, ascensoristas en edificios donde cualquiera puede apretar un botón, y personas limpiando calles que ya están limpias. Y no es porque Japón sea increíblemente organizado, es porque el gobierno necesita dar algún tipo de trabajo para que, al menos en el papel, esa persona aparezca como empleada. Lo que importa son los números oficiales, y por eso la tasa de desempleo en Japón es muy baja. La verdad es que existen millones de personas subempleadas en empleos temporales, pero como técnicamente están empleadas, no aparecen como un problema. Y así, la pobreza continúa siendo invisible. ¿Cómo consigue Japón hacer todo esto? ¿Cómo un país entero logra esconder a millones de personas pobres? Esto es resultado de una serie de sistemas y decisiones construidos a lo largo de décadas. Primero, se retira a los pobres de las áreas más visibles. Pero el gobierno no ofrece tantos programas sociales realmente efectivos. Existe ayuda estatal en el papel, pero la burocracia es enorme. Además, muchas personas no buscan ayuda porque pedirla es visto como un acto negativo y vergonzoso. Muchos consideran a las personas sin hogar como fracasadas, como alguien que falló consigo mismo. La autosuficiencia es un valor muy fuerte en Japón. En países como Brasil, Filipinas o India, la pobreza es mucho más visible, la ves en la calle. En Japón, no. Allí todo es más oculto, más estructural, resultado de procesos que se acumularon con el tiempo. Es fácil ignorarla. Y aunque no todo el mundo niega esa realidad, cuando hablas con muchos nativos, especialmente los más patriotas y nacionalistas, tienden a negar la existencia de estos problemas. Dicen que nada de eso existe, que es falso, incluso si les muestras pruebas. Eso pasa en Corea, en China, en Japón, y en realidad pasa en cualquier país. Siempre hay personas que prefieren creer que todo es perfecto e ignorar el resto. Es una situación complicada, pero ¿qué piensas tú de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajo. ¿Crees que esto es responsabilidad principalmente del Estado o que la sociedad también tiene un papel importante? Quiero dejar claro que con este video no estoy diciendo que el gobierno de Japón sea el antagonista, o que esté en contra de las personas sin hogar. Creo que es una situación mucho más compleja. No es que exista una conspiración contra los mendigos, creo que esto es consecuencia de una cultura que ve la pobreza como algo vergonzoso, y también el resultado de muchos años de aislamiento, entre otras cosas. Vamos a seguir discutiendo este tema en los comentarios. Muchas gracias por ver hasta aquí y nos vemos en el próximo video.